cierto. Vamos a enlazarnos ahora con el señor Rolando Escaró, jefe de internacionales de Latina Noticias, que se fue de vacaciones, pero la noticia llama y Rolando, por supuesto, responde. Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Así es, lo has dicho bien. La noticia llama y el triunfo de Javier Milei mueve todo el esquema de nuestra región y obviamente genera gran incertidumbre en Argentina. O sea, no se sabe si podrá cumplir todo lo que prometió y ese es el factor interesante. Como nos estaba comentando Javier desde Argentina, no tiene una mayoría en el Parlamento, entonces va a tener que establecer mucho consenso. Recordemos que él prometió principalmente lo de desarmar el Banco Central argentino. ¿Es posible? Bueno, los expertos señalan que sí y no. Probablemente lo que haga es reestructurarlo, o sea, no va a poder dinamitarlo como él prometió, o sea, solo volar en pedazos no, pero sí sacar a todas las personas que formaban parte de él, darle una nueva estructura. Una tarea también que él había prometido era reducir el número de ministerios. En ese momento hay 19 en Argentina y Milei dijo que solamente necesitaba 8. Hacer un recorte, digamos, del aparato estatal es una idea que han apoyado muchos, te va a significar ahorrar mucho gasto público, pero tal vez la tarea más compleja es lo que él habló de dolarizar la economía argentina. O sea, eso se puede hacer. Sí se puede hacer, pero primero tienes que regularizar la inflación, tienes que hacer que el agua se ponga tranquila, con agua calma y recién lo puedes hacer. Pero necesitas un fondo de reserva, si vas a cambiar de moneda, necesitas un fondo de reserva en dólares, si es que vas a utilizar dólares. Milei habló algo de 35.000 millones de dólares para dar este paso, que él asegura que los tiene. Ahora, lógicamente, puede tener buenas intenciones, tiene tiempo, pero no sabemos si la paciencia de los argentinos alcance. Es la verdad, en medio de un contexto tan complicado y en medio de un contexto que no deja de ser curioso porque sí, Massa, que es el ministro de Economía, el candidato que automáticamente, conocida la derrota, la concedió y reconoció a Javier Milei como presidente, hasta ahí íbamos todo bien, pero el señor tenía que regresar a trabajar a su puesto, ¿no?, de ministro de Economía y resulta que nos contaba Javier que ha pedido licencia. Por las próximas 3 semanas quiere estar de licencia y eso es un poco complicado porque como que tu jefe se vaya de licencia cuando lo que más necesitan saber en la transición es cómo está la economía realmente, es preocupante, sospechoso. Así es, pero hay que tener en cuenta que tal vez ocurre un factor como el que estamos atravesando nosotros en Perú, que básicamente nuestra economía no quiere decir que esté bien, pero está prácticamente en piloto automático, o sea, yendo como la está llevando la corriente. Claro. Tal vez Massa es lo que está haciendo, o sea, dejar que la economía vaya como la está llevando la corriente. Ten presente que en Argentina, por ejemplo, con el tema del dólar, hay un control sobre el cambio del dólar que establece el gobierno. El gobierno fija el tipo de cambio, pero no puede hacer nada contra el dólar blue o el dólar informal que ha triplicado el valor del precio oficial del dólar. Y eso no lo puede controlar el gobierno, como tampoco está pudiendo controlar la inflación. Así que tal vez Massa como que siente que con él o sin él en el timón, el coche va siguiendo el mismo camino, ¿no? No, no quiere sentarse en las reuniones de transición también, ¿no? Yo creo que para ahí un poco la situación se pone tensa. Más aún, me imagino que lo mismo pasará con los del Banco Central de Reserva allá, ¿no? Considerando que te han dicho que te quieren dinamitar, no hay que entenderlo tan literal probablemente como lo dijo en su momento Javier Milei. ¿Cuáles son las voluntades realmente que encuentre o las resistencias que pueda encontrar? Porque Javier Milei ayer en su discurso trataba de ser más convocante, más abierto, más dialogante, como que diciendo, bueno, si eras del kirchnerismo, puedes trabajar conmigo, no importa qué partido seas, si sumas, bienvenido. Así es, y es que de eso se trata, como hemos visto muchas veces, esta lid política, de tratar de establecer consenso. Javier Milei sabe que no tiene una mayoría en el Parlamento y le va a ser muy difícil llevar a cabo las cosas que él prometió si es que no lo respalda el Parlamento. Claro. Entonces lo que tiene que hacer es tender puentes para que esto sea posible. Hay que tener en cuenta un dato muy importante. Más de la mitad de los argentinos depende de los programas de ayuda social que Javier Milei señaló que es necesario recortar. Entonces, ¿cómo vas a hacer posible eso? Bueno, tienes que llevarte bien con todos los sindicatos, con todos los gremios de trabajadores, para que esto vaya dándose paso a paso, porque si no estarías hablando de un golpe muy traumático, muy duro, que va a hacer que mucha gente salga a protestar y le terminen paralizando todo el país. Otro factor que hay que tener en cuenta es que en este momento casi el 40% de los argentinos está en algún rango de pobreza. Entonces es un panorama bastante complejo y Javier Milei va a tener que hacer o ejecutar medidas rápidas, medidas de largo plazo, pero también medidas de corto plazo.
para que la gente no sienta que finalmente Javier Milei está haciendo más de lo mismo, ¿no? Está siendo otro personaje político más, y hay que tener en cuenta que él ganó las elecciones porque pudo canalizar muy bien este descontento de los argentinos a la clase política que está desde hace varios años en el poder y que han puesto a Argentina en una crisis espantosa. Entonces, él tiene que demostrar que es todo lo contrario. Claro, y ahora sí tiene que ejecutarlo, lo mismo que tiene, y claro, dice, ¿no? El de su mensaje decía, son mucho más las cosas que nos unen que aquellas que nos separan, entendiéndose que la prioridad de toda la clase política debería ser sacar a Argentina de la crisis económica tan profunda en la que está. Pero, por otro lado, mirando a la región, tuvo automáticamente su primer vítor de guerra, ¿no? Desde Colombia, automáticamente el presidente Petro le dijo, bueno, qué pena, prácticamente no quiero trabajar contigo, ¿no? Bueno, era de esperarse. Como hemos visto muchas veces, hay una línea ideológica en nuestra región con gobiernos que están tirados hacia el socialismo o hacia la izquierda, no sea Gustavo Petro, Gabriel Boric, Luis Arce con Evo Morales, que están en una relación de amor y odio que todavía no se termina de cuajar, Lula da Silva, por ejemplo, en Brasil. Y eso era algo que se había hablado anteriormente en la cumbre de CELAC de hace unos meses, recordarás. El presidente uruguayo dijo, o sea, acá tenemos que dejar de lado las tendencias ideológicas y ponernos a pensar que los presidentes estamos de turnos, estamos de paso, y el que viene tal vez tenga otras tendencias ideológicas o económicas, pero finalmente nuestras decisiones están perjudicando a todo el país, a todas las naciones. Entonces, y es lo que pidió, y es muy sensato, muy cuerdo lo que dijo, obviamente. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay que tener en cuenta que también ese Gustavo Petro no está viendo con buenos ojos la relación con nuestro país. O sea, tenemos una relación bastante quebrada, se puede decir, ¿no? O sea, en pausa, con el presidente López Obrador de México igual, ¿no? Donde están primando las ideologías y no tal vez lo que tienes que hacer en beneficio del país. Es eso, al final del día, ¿no? Aunque hemos visto posiciones mucho más prudentes de Gabriel Boric, igual, que lo mismo ha mantenido con otros países de la región. O sea, al final, ¿se lleva bien con ellos o no? ¿Los invitaría a su casa? Para un tema social es otra cosa que como gobernantes, ¿no? Bueno, vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda con Javier Milei, sus declaraciones, lo que haga en los próximos días. Muchísimas gracias, Rolando, por estar con nosotros. Gracias. Nosotros vamos con más noticias. Les contamos lo que pasó en Argentina, cómo amaneció ahora que tiene nuevo presidente. El economista libertario Javier Milei se impuso sobre Sergio Massa con un resultado superior al 50% de los votos. Cerca de 14 millones de argentinos eligieron al líder de La Libertad Avanza para concretar una política económica que recupera el país de una inflación que supera el 140%, con un 40% de pobreza. En sus primeros discursos, Milei ha hablado de un nuevo giro sincero para la economía argentina y la necesidad de comenzar a trabajar desde ahora. En las calles del centro de Buenos Aires, los ciudadanos han dado sus primeras impresiones positivas tras la victoria de Milei. Bueno, y a propósito de su victoria, ¿qué les parece si conocemos un poco más de la vida de Javier Milei y su camino para convertirse en el nuevo presidente electo de Argentina? Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, ¡afuera! Espontáneo y hasta desenfrenado, el economista ultraliberal de 53 años, Javier Milei, ha sido elegido como el nuevo presidente de una Argentina dominada por la hiperinflación y en la que 4 de cada 10 habitantes son pobres. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín. Pero ¿quién es Javier Milei y cómo es que llegó a convertirse con 15 millones de votos en el presidente electo más votado de la historia de Argentina? Javier Gerardo Milei nació en Buenos Aires en 1970. De pequeño se crió en el barrio de Palermo, dentro de una familia de clase media. Sus padres y él no tuvieron una buena relación hasta hace poco, que gracias a la intermediación de su hermana pudieron volver a reconciliarse. Karina, su hermana, fue su mano derecha y soporte emocional durante toda su vida y sobre todo en esta campaña. Durante su juventud, Milei fue arquero. Sin embargo, dejó el deporte y decidió estudiar economía, intrigado por la hiperinflación que enfrentó Argentina entre 1976 y 1981. El peluca, como lo llaman sus seguidores, es también un aficionado a la música de los Rolling Stones. Milei se graduó de economista en la Universidad de Belgrano, donde impartió clases hasta 2021, cuando comenzó su carrera política por la presidencia, siendo primero diputado y hoy se convierte en el nuevo presidente de los argentinos.
Tras el triunfo de Javier Milei como presidente electo de Argentina, muchos se preguntan quién va a ser la próxima primera dama. Se trata de una reconocida actriz y humorista. Su nombre es Fátima Flores, quien tuvo un recordado paso por el Perú y además novio peruano con el que ahora está enfrascada en un lío judicial. Ella ha asegurado que no va a dejar su carrera de lado después de asumir su cargo protocolar. No compren dólares, no compren dólares. No compren dólares a 205, creo cerró a 201,50. Muchas gracias. Ella es Fátima Flores, una reconocida humorista argentina que se convertirá en la próxima primera dama de la nación, tras el triunfo de Javier Milei en las últimas elecciones presidenciales. Su imitación a la expresidenta de Argentina la encumbró en la televisión de ese país, donde ya tenía un nombre ganado. A ver si encuentro una marca en mi gobierno con esta presidenta. Teníamos marcas en serio. Su verdadero nombre es María Eugenia Flores, hija de un arquitecto y una profesora. Debutó como bailarina en su país hasta que decidió probar suerte en el Perú, donde conoció al productor teatral Norberto Marcos, quien la bautizó como Fátima Flores debido a su devoción a la Virgen de Fátima, y con quien además mantuvo 22 años de matrimonio. Ya de regreso a Buenos Aires, se convirtió en una mega estrella con más de 1 millón de seguidores en redes sociales. Hoy, ambos se encuentran en medio de un conflicto de división de bienes tras su separación en abril de este año. La actriz y humorista vivió alrededor de 1 año y medio en Lima, donde participó en diversos programas humorísticos. Hoy, llena teatros en Argentina y muchos la consideran como una de las mejores imitadoras de Cristina Kirchner. Desde hace solo unos meses, se convirtió en la novia de uno de sus mayores rivales políticos, Javier Milei. Se conocieron en diciembre del año pasado, cuando coincidieron en el programa Almorzando con Mirta de la conocida presentadora Mirta Legrand. Su romance habría iniciado unos meses después de la separación de Fátima con el productor peruano, pero se hizo pública tras las elecciones primarias del 13 de agosto. Fátima Flores es la tercera primera dama en la historia de Argentina que proviene del mundo del espectáculo. Lo mismo ocurrió con la recordada Eva María Duarte o Eva Perón, que antes de casarse con Juan Domingo Perón en 1945, fue una reconocida actriz de cine y teatro. O Fabiola Yáñez, la actual primera dama que se dedicaba al teatro independiente. Según mencionaron sus allegados y el propio Javier Milei, Fátima Flores no abandonará su carrera artística y continuará con sus shows pese al cargo protocolar que se le viene. Probablemente una primera dama distinta a sus antecesoras, que el próximo 10 de diciembre acompañará a Javier Milei en el protocolo de la Casa Rosada para asumir su mandato.